Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a realizar un seminario de biología. Las preguntas están muy interesantes. Asimismo, te estoy dejando en la descripción del video un link de Facebook donde encontrarás más preguntas de biología para que puedas practicar y repasar. ¿Está bien? Muy bien, entonces empecemos con el seminario de biología. Si estás listo, entonces comencemos. A ver, vamos a comenzar. ¿Estás listo? Entonces empecemos. Pregunta número 1. Las biomoléculas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos tienen en común en su estructura básica. A ver, inténtalo y la clave que te va a salir es clave de CHO. Fíjate en la siguiente imagen. Aquí tenemos a las famosas biomoléculas, ácido nucleico, glúcidos, lípidos y proteínas. Comenzaremos con los glúcidos. Los glúcidos son biomoléculas ternarias, ya que en su estructura encontraremos carbono, hidrógeno y oxígeno solamente. ¿Está bien? La unidad mínima estructural de los glúcidos se denomina el monosacárido. El monosacárido a la vez puede contener 3, 4, 5 o 6 carbonos. Por ejemplo, aquí contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por lo tanto, este monosacárido será una hexosa. Si fuera 5 carbonos, sería una pentosa. Si fuera 4, una tetrosa. Si fuera 3, una triosa. ¿Está bien? Ahora, este monosacárido hexosa se puede unir a otro monosacárido. De esta manera me formará un disacárido. Entonces, un disacárido es la unión de dos monosacáridos. Y si yo junto más de 10 monosacáridos, se formará un polisacárido. ¿Está bien? Entonces, ya sea monosacárido, disacárido o polisacárido, todos ellos son glúcidos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, los monosacáridos se unen mediante un enlace. Este enlace que une los monosacáridos se denomina enlace glucosídico y es propio de los glúcidos. Este enlace puede ser tipo alfa o tipo beta. Si es tipo alfa se denomina enlace alfa glucosídico. Si es tipo beta, enlace beta glucosídico. Ahora ejemplos. Por ejemplo aquí, este monosacárido de 6 carbonos hexosa podría ser la glucosa. Si la glucosa se une a otra glucosa, me forma un disacárido, por ejemplo maltosa. Y si yo junto más de 10 monosacárido glucosa, se formará pues un polisacárido, ejemplo el almidón. Entonces, glucosa monosacárido, maltosa disacárido y almidón polisacárido. Todos ellos son glúcidos. ¿Está bien? Obviamente ya sabes que el enlace glucosídico aparece en el polisacárido o en el disacárido, pero el monosacárido, como es uno solo, no presenta enlace glucosídico, pero sigue siendo un glúcido. Muy bien, ahora sí, siguiente, lípidos. Los lípidos son biomoléculas también ternarias, ya que presentan en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos se dividen en tres: lípidos simples, como los triglicéridos de la imagen, ceras, lípidos complejos y también lípidos derivados. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí en la imagen, como dijimos, tenemos a los triglicéridos, que es la unión de un glicerol y 3 ácidos grasos. Todo ello me forma un triglicérido. Las famosas grasas, ¿correcto? Ahora, este enlace que une el glicerol con el ácido graso se denomina, aquí está, mira, se denomina enlace éster. ¿Está bien? Enlace éster. Muy bien. Entonces, el enlace éster es propio de los lípidos, ¿correcto? Recuerda que los lípidos son insolubles en agua. ¿Está bien?
y son fuente de energía a largo plazo. Sin embargo, también hay lípidos pues que tienen función estructural, térmica, etc. Las proteínas. Las proteínas son biomoléculas, pero a diferencia de glúcidos y lípidos, estas son cuaternarias, ya que presentan nitrógeno en su estructura. Por ejemplo, aquí tenemos unas bolitas. Las bolitas son la unidad mínima de las proteínas, que son los aminoácidos. Entonces, si yo junto aminoácidos, me formará una proteína. El enlace que une a dos aminoácidos se denomina enlace peptídico. Está bien, peptídico. Recuérdalo. Nuestro cuerpo tiene abundante proteína. Es más, a diferencia de glúcidos, lípidos o ácidos nucleicos, nuestro cuerpo presenta mayor cantidad de proteínas, cerca del 70%. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas, pero son quinarias. Significa que aparte del nitrógeno, contienen fósforo. La unidad mínima estructural de los ácidos nucleicos se denomina el nucleótido. Te pregunto, ¿qué será un nucleótido? Un nucleótido es la unión de tres partes. La primera es la pentosa, que es un glúcido, mira acá. Es un glúcido, un azúcar, pentosa, 5 carbonos. Esta pentosa se une por aquí a una base nitrogenada y por aquí se une a un grupo fosfato. Entonces, la pentosa más la base nitrogenada más el grupo fosfato, todo ello me forma un nucleótido. Y el conjunto de nucleótidos me forma los ácidos nucleicos. ¿Está bien? Ahora, este enlace que une a dos nucleótidos se denomina el famoso enlace fosfodiéster. No lo confundas, ¿eh? Aquí es enlace éster en los lípidos y aquí es enlace fosfodiéster. ¿Está bien? Ahora, existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. La diferencia es la siguiente. En el ADN, esta pentosa es la desoxirribosa, mientras que en el ARN, esta es la ribosa. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, respecto a los bioelementos, ¿qué cosa o qué elementos tienen en común las 4 biomoléculas? Solamente CHO, ¿cierto? Mira, CHO, CHO, CHO y CHO. Se repite CHO. Entonces, los elementos que tienen en común en su estructura básica es CHO. Clave D. Ahora, tú sabrás que también hay glúcidos que presentan, aparte de CHO, presentan nitrógeno. Por ejemplo, la quitina, ¿cierto? La quitina es un glúcido que se encuentra conformando la pared de el exoesqueleto de artrópodos y también pues se encuentra formando la pared celular de hongos filamentosos que forman hifas, ¿cierto? Nitrógeno. Pero son excepciones. Por lo general, los glúcidos tienen solamente CHO. Igual también hay lípidos que aparte de CHO contienen fósforo, por ejemplo los fosfolípidos, pero la estructura básica de los lípidos es solamente CHO. ¿Está bien? Igual también aquí hay proteínas que contienen azufre, pero lo básico, lo general, es que toda proteína contenga CHO. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí pasemos a la siguiente pregunta. A ver, pregunta número 2. Una semilla para germinar debe convertir su reserva de lípidos en azúcares para obtener energía. Para este fin, sus células usarán activamente los. A ver. Para comenzar, te hablan de una semilla. La semilla está presente en las plantas, ¿cierto? Por lo tanto, analicemos una célula vegetal. Aquí está, fíjate, la célula vegetal contiene pared celular de celulosa, ¿cierto? Vacuola grande, a diferencia de los animales, que son pequeñitas.
Tiene también aparato de Golgi, retículo liso rugoso, núcleo. Aquí está, mira, los glioxisomas. Los glioxisomas, así como los cloroplastos, solamente están en las plantas, recuerda, en las plantas. No hay en animales. Obviamente ya sabes que el cloroplasto también se encuentra en las algas verdes, ¿cierto? Las clorofitas. Pero haciendo diferencia animal y vegetal, solamente en los vegetales encontramos cloroplasto y glioxisomas. Ningún animal contiene cloroplasto y tampoco glioxisoma. El cloroplasto le permite a la planta fotosíntesis. El animal no hace fotosíntesis. El glioxisoma le permite a la planta convertir grasas o lípidos en azúcares. En cambio nosotros, los animales, no podemos hacer eso. Nosotros, la grasa que tenemos, la acumulamos, ¿cierto?, en el tejido adiposo, ¿cierto? O la podemos quemar mediante el ejercicio. Pero no la convertimos a azúcares así, espontáneamente. En cambio, las plantas sí pueden hacer eso. ¿Está bien? Entonces, este glioxisoma convierte grasas, lípidos a azúcares. Aquí está, fíjate, mira aquí. El glioxisoma es un organelo que se encuentra solamente en plantas y permite que las grasas se conviertan a glúcidos, azúcares. ¿Pero mediante qué? Mediante un ciclo, el famoso ciclo del glioxilato. Así como el ciclo de Krebs, también hay un ciclo de glioxilato, que ocurre donde en el glioxisoma y que permite la conversión de grasas hasta azúcares. El azúcar luego va a donde? A la mitocondria. Y la mitocondria realiza ciclo de Krebs y obtiene energía. ¿Y para qué la semilla quiere energía? Para que pueda germinar. Una vez que la semilla germine y genere las primeras hojitas, la semilla ya no necesita de esto, porque al tener hojitas, ¿cierto?, la planta podrá hacer fotosíntesis y obtener su azúcar glúcido de manera independiente. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ¿quién se encarga de esto? El glioxisoma. Clave barquito. Siguiente pregunta. El compuesto químico peptidoglucano es un componente estructural de... A ver, ¿dónde encontramos el peptidoglucano? ¿Dónde estará? Mira. ¿Dónde estará? En la pared celular, ¿cierto? Ojo, pero pared celular de bacterias, no de plantas, no de hongos, está bien, de bacterias. Fíjate en la siguiente imagen. Aquí tenemos una bacteria. Recuerda que las bacterias son células procariotas, ya que carecen de núcleo. ¿Está bien? El ADN es circular y súper enrollado. La región que se encuentra cerca a este ADN se denomina nucleoide. Ojo, no es núcleo, es nucleoide, una región que rodea el ADN. ¿Está bien? El ADN también se denomina ADN desnudo, ya que no presenta histonas, que son proteínas que se unen en el ADN de los eucariotas. ¿Está bien? Contiene pilis que le permiten la adherencia a las superficies o de repente a ciertos tipos de sustratos. Ribosoma tipo 70S, reservas de alimento como glucógeno. Contiene también el flagelo, el famoso órgano de locomoción. ¿Está bien? Este flagelo, a diferencia del flagelo de eucariotas, contiene la proteína flagelina. En nosotros, los animales o los eucariotas, la proteína es la tubulina. ¿Correcto? En cambio aquí no, es flagelina, recuérdalo. ¿Está bien? Y también le permite la locomoción. Ahora, no toda bacteria presenta flagelo. Hay bacterias que no presentan flagelo. ¿Está bien? Es decir, esa estructura no es, digamos, fundamental. ¿Está bien? Plásmido. El plásmido es una porción de ADN que se encuentra fuera del ADN circular de aquí. También se llama ADN extracromosomal. Este plásmido ADN tiene función adaptativa. A ver, si aquí aparece otra bacteria que viene, por ejemplo, de otro país, digamos así, y quiere adaptarse al medio ambiente, entonces usará la información de esta bacteria que ya está aquí. Entonces, este pili, ¿cierto?, que servía para la adherencia,
También hay uno de ellos que es el famoso pili sexual. Este pili sexual, fíjate, penetra hasta adentro, se extiende, crece y se une al otro pili sexual de la otra bacteria. Y mediante ese pili sexual, así como un cañito de agua, se transmite pues este plásmido. Previamente a ello, este plásmido se replica y el plásmido replicado viaja pues llevando la información. Igual también de aquí el plásmido viaja para acá y llega la información. De tal manera que ambas bacterias pues ahora contienen información para adaptarse mejor al medio ambiente. A este evento se denomina evento parasexual o también llamado conjugación sexual. Pero ojo, no es un tipo de reproducción sexual, porque recuerda que las bacterias se reproducen mediante bipartición o también llamada fisión binaria. No tienen reproducción sexual y tampoco hacen mitosis, obviamente porque no presentan núcleo, pues son procariotas. Pro significa antes, carionúcleo, antes del núcleo, no hay núcleo, por lo tanto no hacen mitosis. Lo que hacen, como te comenté, es una fisión binaria o bipartición, se parten así en dos. Contiene membrana plasmática, ¿cierto? Aquí está, mira, arriba de la membrana, que está la pared celular. Y esta pared celular está formado por péptidoglucano o también llamado mureína, ¿correcto? Y encima de ello podría estar la cápsula. Digo podría estar porque hay bacterias que no tienen cápsula. Entonces flagelo y cápsula pueden estar o no pueden estar. Es decir, no son fundamentales. No es obligatorio. Pero lo que sí debe estar es su ADN, su membrana, su pared, etcétera, su ribosoma. Ahora sí, siguiente pregunta. El CO2 es fijado por las plantas en el proceso denominado, el CO2. CO2 también, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono, ¿cierto? Dióxido de carbono. No lo confundas con monóxido de carbono, que es CO nada más. ¿Está bien? Aquí se llama el dióxido de carbono, es un gas. Entonces, el CO2 es fijado por las plantas en el proceso denominado ciclo de Calvin, ¿cierto? Ciclo de Calvin. Clave casita, fíjate en la siguiente imagen. Para empezar, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? La fotosíntesis ocurre en el organelo denominado cloroplasto. Aquí tenemos de color azul al cloroplasto. El cloroplasto internamente tiene dos partes bien marcadas. La primera son discos. Los discos se llaman tilacoides. ¿Está bien? Y la segunda parte del cloroplasto es la parte, digamos, acuosa, la parte líquida, que se denomina estroma. Entonces, el cloroplasto de azul contiene a tilacoides y estroma, nada más. En los tilacoides, que son discos, ocurre la fase luminosa. Aquí está, mira, fase luminosa. Durante la fase luminosa, el tilacoide reacciona con la luz, ya que aquí está la clorofila. Se usa también agua, ¿correcto? Y con todo ello se genera oxígeno. El oxígeno se va al medio ambiente para que nosotros, los seres vivos, mamíferos, vertebrados, etcétera, podamos respirar. ¿Está bien? Pero también durante la fase luminosa se genera ATP y NADPH, que se queda dentro. Es decir, el oxígeno se va al medio ambiente, pero esos dos se quedan aquí. Quedan detenidos dentro del cloroplasto. Luego de ello, en el estroma, la parte líquida, ocurre el ciclo de Calvin. También la famosa fase oscura, correcto. En el ciclo de Calvin se usa el ATP y el NADPH formados de la fase luminosa. Por ese motivo, el ATP y el NADPH no se alejaban. Está bien, porque van a ser usados en la fase oscura. Aparte de ello, para que se realice el ciclo de Calvin, necesita pues CO2. Entonces, el CO2 también ingresa del medio ambiente, ¿correcto? Se incorpora. Entonces, el CO2 es fijado durante el ciclo de Calvin. Aquí está, mira. El ciclo de Calvin fija el CO2. ¿Está bien? Ahora ampliemos el ciclo de Calvin y fíjate que sale. Aquí está, mira, el ciclo de Calvin.
En un inicio aparece este compuesto denominado ribulosa 1,5 bifosfato. Es una pentosa, un glúcido. Contiene 5 carbonos. Entonces aquí el CO2 ingresa al ciclo de Calvin, ¿cierto? Y a esta etapa se denomina la fijación. Se está fijando el CO2, ¿correcto? Entonces aquí 5 carbonos más 6 carbonos, un carbono, perdón, y se forma un compuesto de 6 carbonos. Este compuesto de 6 carbonos es inestable y se fracciona en dos compuestos de 3 carbonos cada uno. ¿Está bien? El famoso ácido fosfoglicérico. ¿Está bien? Ahora, este ácido fosfoglicérico, o simplemente pega, se convierte a pegal, fosfogliceraldehído. Pero para que el pega se convierta a pegal, tiene que usar el ATP y el NADPH. Correcto. De aquí, mira, usa. A esta etapa se denomina la reducción. Se está reduciendo el pega para convertirse a pegal. Luego, el pegal destina un carbono para formar glucosa. A ese evento se llama síntesis. Finalmente, como eran 6 carbonos y un carbono se fue, me quedarían 5 carbonos, ¿cierto? Esos 5 carbonos van a regenerar a la ribulosa y a esa etapa se denomina la regeneración para que el ciclo continúe. ¿Está bien? Por ese motivo se regenera pues la ribulosa 1,5 bifosfato. También recuerda que tanto el oxígeno sale, el CO2 ingresa a través de un huequito. Ese huequito, ese orificio se llama el estoma y está presente en las hojas, en vez de las hojas. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta, ahora sí. En la interfase celular ocurre, a ver, estamos en el tema del ciclo celular. A ver, el ciclo celular son las etapas por las que pasa una célula, ¿cierto? Desde que nace hasta que se divide. ¿Está bien? Así como nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, igual también la célula. Nace, crece, se reproduce. Nace, crece, se reproduce. Otra vez, nace, crece, se reproduce. Entonces, en la interfase, ¿qué ocurre? Más que nada un crecimiento, una replicación, ¿cierto? A ver, la interfase que comienza aquí y termina aquí, para comenzar, es la etapa más larga del ciclo celular. ¿Está bien? Se divide en 3 etapas. Etapa G1, S y G2. Durante la etapa G1 ocurre una alta síntesis de proteínas y también la duplicación de organelos. ¿Está bien? En la etapa S ocurre pues la famosa duplicación o replicación del ADN. En la etapa G2 también ocurre una pequeña síntesis de proteínas, pero lo más importante es que la célula se está preparando para la siguiente etapa, que es la división. ¿Correcto? Entonces aquí pues comienza a enrollarse el ADN, la cromatina. Ojo, comienza nomás. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre en la interfase? División, obviamente que no, porque la división ocurre aquí. Tampoco reposo. La duplicación del ADN, ¿cierto? Ocurre aquí, mira, en la interfase. ¿Cómo se duplica el ADN? Así, mira, ve. Aquí está el núcleo de la célula. Por ejemplo, aquí me están dando 4 cromosomas. Mira, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4 fragmentos de ADN que en el futuro serán cromosomas. ¿Está bien? Entonces, este ADN que está aquí llega a la etapa S y se duplica. Entonces, este ADN que estaba así, ahora hay 2, fíjate. Él también que estaba así, ahora hay 2. Él también, ahora hay 2. Él también aquí, ahora hay 2. ¿Te das cuenta? Una vez que la etapa S duplicó el cromosoma, continúa, acá se comienza a enrollar y acá en la división esto se convierte en cromosomas, recuerda, cromosomas. Y justamente como este ADN se convierte en cromosoma y él también en cromosoma, este parcito me forma pues un par de cromosomas, ¿correcto? Que tienen la misma información genética, ¿te das cuenta? Misma información genética. Muy bien. Ahora
Siguiente pregunta. 6. Tiene la función de sintetizar anticuerpos. A ver, estamos en el tema de sistema circulatorio, ¿cierto? ¿Quién sintetiza, forma, origina anticuerpos? La clave es, ¿sabes? La clave es, ¿cierto? Los linfocitos. Muy bien. A ver, para comenzar, los glóbulos blancos, ¿cierto? Los glóbulos blancos se encargan de defender a nuestro cuerpo de las sustancias extrañas. Cualquier sustancia extraña, bacteria, una sustancia fungal, un hongo, virus, etc., los glóbulos blancos son los que se encargan de eliminar o de neutralizar a ese patógeno. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, pero todos ellos trabajan de la misma manera, no, ¿cierto? Tienen diferencias. A ver. Los glóbulos blancos se dividen en 5 tipos. Aquí está, mira. Monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Comenzaremos primero con estos 3. Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son glóbulos blancos, defensa, pero del tipo granulocitos. Mientras que los monocitos y los linfocitos son glóbulos blancos también, se encargan de la defensa, pero son agranulocitos, ya que no contienen gránulos, que son pequeñas vesículas. Aquí está, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Aquí hay como puntitos, esas son vesículas, son gránulos, por ese motivo son granulocitos, y estos no presentan eso, entonces son agranulocitos, ¿correcto? Te pueden preguntar en el examen. Muy bien. Ahora, los neutrófilos, ¿cierto? Neutrófilos son la primera línea de defensa, son los peones, los que van a la batalla adelante en la guerra. Entonces, ni bien ingresa un agente infectivo, una bacteria, por ejemplo, los primeros que van al ataque, los peones, son los neutrófilos. Ellos van al ataque. Ellos son los primeros que se enfrentan. Por ese motivo se les considera la primera línea de defensa. Y también te comento que son los más abundantes, glóbulos blancos más abundantes. Luego tenemos a los eosinófilos, que participan en las reacciones alérgicas. Luego aquí a los basófilos, que participan en la famosa, anticoagulación, en el sistema de anticoagulación. No coagulación, sino anticoagulación, ¿correcto? Ya que pues tienen la capacidad de formar la famosa heparina. La heparina es un anticoagulante natural. Recuerda, anticoagulación. Las plaquetas son las que hacen coagulación, pero ellas son anticoagulación. ¿Está bien? Muy bien. Ya hablamos sobre ellos, sobre los granulocitos, ahora sobre los agranulocitos. Los monocitos son los famosos macrófagos más grandes. Tienen un núcleo en forma de riñón, fíjate como un riñoncito grande. Y pues fagocitan bacterias, células muertas, sustancias extrañas. Es decir, se comen todo lo que ven si quieres. ¿Está bien? Son unos grandes glotones, ¿cierto? Los linfocitos son de 2 tipos, linfocitos B y linfocitos T. Aquí está, mira, ¿ve? Linfocito B y T. Ahora, si bien es cierto, los linfocitos son los que forman anticuerpos, pero exactamente solamente los B son los que forman anticuerpos. Los T no forman anticuerpos. Entonces, ¿qué hacen los T? Los T lo que hacen pues son varias cosas, ¿eh? Una de ellas, por ejemplo, es estimular a que el B se active, y cuando esté activado recién forma pues anticuerpos, ¿correcto? Los linfocitos T a su vez se dividen en 3: los famosos T helper o colaboradores que ayudan, los T citotóxicos y el famoso linfocitos tipo NK, ¿no? Natural Killer, ¿correcto? Entonces, nuevamente, a ver, linfocitos helper, ¿correcto? T helper, T citotóxico y natural killer. Pero ninguno de los 3 forma anticuerpos. Los que forman anticuerpos son los linfocitos B. ¿Está bien?
Muy bien, correcto. Ojo, pero ambos son específicos, por ese motivo se les denomina defensa específica, ya que formando anticuerpos o sin formar anticuerpos, ellos contienen digamos, contienen receptores, ¿cierto? Y los receptores son específicos para cada antígeno. ¿Está bien? Entonces, ellos contienen receptores. Y como son específicos para cada antígeno, la defensa de ellos es específica. ¿Está bien? Entonces, te van a preguntar en el examen, ¿cuáles son los glóbulos blancos que se encargan de la defensa específica? Linfocitos, ya sea T o ya sea B. Pero ya sabes que el que produce anticuerpos es el B, ¿correcto? Finalmente te comento que, bueno, de forma práctica no es lo correcto, pero te comento que se denomina T ya que los linfocitos maduran pues en el timo, más que nada en el timo, ¿correcto? Y B porque se dice pues que madura pues en el vaso, ¿no? Pero en verdad no es así. Se llaman B porque justamente en un primer momento el lugar donde fueron estudiados los linfocitos B fue pues en un órgano linfático de las aves, la famosa bolsa de Fabricio. Está bien, ya la saben, por ese motivo lo ponen linfocito B, ¿correcto? Bueno, y aquí una imagen para que vean cómo es el sistema. A ver, fíjense, aquí está el B, ¿cierto? Aquí está el patógeno, la bacteria. Mira, aquí está la T, lo activa, mira, ¿ven? ¿Te das cuenta? Te dije que él activaba también. Justamente como está, digamos, ayudándolo a él, ¿cierto? Ayudándolo, está activando, ¿cierto? Digamos que es un tipo helper, ¿no? ¿Cierto? Un colaborador, está ayudando. Ahora, este B, que ya está activado, ¿no? Puede tener dos caminos. Ojo, mira, este B activado tiene dos opciones. La primera se convierte en una célula plasmática y la segunda en una célula de memoria, que ya recuerda la enfermedad. ¿Está bien? Él no hace nada, él anda por la sangre, anda ya recordando al patógeno, ¿cierto? Pero él que está aquí, ¿me entiendes? Mira, él es el que reconoce y bota los antígenos, los anticuerpos. ¿Te das cuenta? Los anticuerpos llegan al patógeno, ¿cierto? Y una vez que están aquí, ya son fáciles de reconocer. Llega el macrófago grande y se lo empieza a comer, pues. Pero gracias a que fueron reconocidos por quién, por esos anticuerpos. Ahora, entonces, él ataca entonces rápidamente, ¿no? Y él pues de memoria viaja, y si ve por ahí un patógeno que antes atacó al cuerpo, entonces también, ¿no?, le comienza a atacar. Pero inmediatamente el que ataca después de la transformación es él, ¿correcto? A toda esta defensa también se le llama defensa tipo humoral, correcto, ya que están en constante, pues digamos, tránsito, movimiento para destruir a los intrusos. Y obviamente una vez vencida la enfermedad, el patógeno pues ya también se convierte en una célula de memoria que están dando por ahí hasta encontrar al que causa el daño y nuevamente recordarlo y destruirlo. Muy bien, espero que te haya quedado claro. Recuerda que las plaquetas se encargan de la coagulación. Ellos contienen la famosa tromboquinasa. La tromboquinasa hace que la protrombina se convierta a trombina. La trombina hace que el fibrinógeno se convierta a fibrina. Y la fibrina es la que se une con las plaquetas para formar el famoso tampón plaquetario que pues cicatriza la herida, ¿no?, en el famoso proceso de cicatrización. Y obviamente la coagulación está involucrada ahí, ¿no?, la vasoconstricción y todo eso. Muy bien, siguiente pregunta. En la evolución de las especies, la fuerza que actúa favoreciendo a unos genes sobre otros es a ver, ¿cuál es? La selección natural, ¿cierto? La selección natural. Aquí están, mira, los principios de la selección natural. Principio de variación. En un inicio había diferentes seres vivos, de cuello largo, cuello corto, individuos marítimos, terrestres, etc. Una gran variación. No todos eran iguales. Segundo principio. De todos ellos, solamente se reproducían los más aptos.
¿Está bien? Los que conseguían alimento más fácilmente, los que soportaban mayor cantidad de días sin comer o insolación, etc. Entonces, principio de la eficacia biológica diferencial. Los individuos que poseen ciertas variantes estarán asociados a una mayor descendencia, ¿cierto? Solamente los más aptos se van a reproducir, porque los que no pueden comer, las hembras lo rechazan, etcétera, entonces no pueden reproducirse, ¿correcto? Y tercero, la herencia, ¿no? Esas características, ¿cierto? Esos genes aptos son transmitidos a la descendencia. Entonces, los individuos tienden a transmitir las características de la descendencia a sus hijos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto es lo que propuso Darwin, ¿está bien? La teoría de la selección natural, donde el medio ambiente es el que selecciona. Y los genes, ojo, los genes más aptos, no los más fuertes, sino los más aptos. Entonces, selección natural. Muy bien. Recuerda que tanto Darwin como Mendel fueron contemporáneos, pero nunca se llegaron a conocer. Correcto. Lo que se le critica, bueno, lo que se refutó a Darwin es el primer principio de la variación. Si bien es cierto, existía variación en los seres vivos en un inicio, pero ¿por qué había variación? ¿Por qué había variación? ¿Cuáles eran los patrones de variación? Las probabilidades, todo eso. Y justamente Mendel ya estaba o ya había estudiado eso. Darwin no podía explicarlo. Por ahí comentan que si Darwin hubiese conocido a Mendel o los estudios de Mendel, hubiese podido explicar muy bien cómo se da pues esa variación, ¿no? Los patrones de la herencia y todo eso, ¿correcto? De la variabilidad, etcétera. También recuerda que hubo un investigador, Wallace, que llegó a la misma conclusión de Darwin, ¿no? Que la naturaleza es la que selecciona, ¿no? La diferencia, entre otras cosas, es que Darwin estudió pues en Galápagos y Wallace en las Islas Malayo. Pero ambos llegaron a la misma conclusión, ¿no? Los genes más aptos son los que sobreviven, etc. Pero ¿por qué Darwin se lleva más los créditos? Porque fue el primero que presentó su obra. Lo hizo más rápido que Wallace. Muy bien, siguiente pregunta. Los primeros organismos con capacidad de liberar oxígeno. A ver, ¿quiénes fueron los primeros organismos con la capacidad de formar oxígeno? ¿Las plantas? No, o sea, las plantas no fueron los primeros en formar oxígeno. Las algas tampoco. Las cianobacterias, o también llamadas pues cianofitas, correcto. Eran bacterias pequeñísimas, microscópicas, pero tenían la capacidad de formar oxígeno. Ellos fueron los primeros. Luego recién las algas y luego recién evolucionaron pues a las plantas. ¿Está bien? Aquí tenemos entonces una cianobacteria, como te comenté, también se llama cianofita. Ahí está, fíjate, son procariotas, es decir, no tienen núcleo, aquí está, pero tienen la capacidad de formar oxígeno. ¿Por qué motivo? Aquí está, mira, ¿ven? Ellos presentan aquí, mira, como toda procariota, presenta ribosomas, ¿cierto? Etcétera. Pero aquí, mira, tiene una laminilla fotosintética. Acá pues lo han puesto membrana fotosintética. No es una laminilla, es una lámina que es muy, o digamos que tiene la función igual que el cloroplasto. ¿Está bien? Entonces, esta laminilla fotosintética o membrana fotosintética tiene la misma función que el cloroplasto. Entonces, aquí pues, como te había comentado ya, se genera pues oxígeno. ¿Está bien? Ese oxígeno que formaron las cianobacterias llegó a la atmósfera. En la atmósfera entonces, la atmósfera se comenzó a llenar de oxígeno. De esa manera, ¿cierto? El oxígeno reaccionó con los rayos ultravioleta y se formó el ozono. El ozono luego ascendió hacia la ozonosfera y se formó la capa de ozono. La capa de ozono ahora permitía que solamente los rayos solares buenos ingresen y los rayos ultravioleta malos sean rechazados, ¿cierto? De esa manera la Tierra quedó protegida gracias al oxígeno pues de ellos. Y luego pues de esa manera los animales que estaban escondidos en el mar,
¿cierto? Porque en la Tierra llegaba mucha radiación ultravioleta, ahora pueden salir del mar y comienza pues a diversificar la Tierra, ¿correcto? El capítulo de este tema es evolución, ¿cierto? Evolución. Muy bien. Siguiente pregunta. El reino protista se caracteriza por incluir organismos. A ver, reino protista. Estamos en el capítulo de taxonomía. Reino protista. A ver. La clave es ¿cuál? La B, ¿cierto? La B. El reino protista se caracteriza por tener autótrofos y heterótrofos. Autótrofos y heterótrofos. A ver, analicemos. Analicemos. Vamos a ver. Aquí está la imagen, mira. Aquí tenemos los famosos 5 reinos de Whittaker. 5 reinos, ¿está bien? Por aquí abajo, reino procariota, las bacterias, ¿cierto? Por acá, mira, reino protista. Por acá, reino plantae, fungi de los hongos y animalia. De los 5 reinos, concentrémonos solamente en los protistas. Aquí está, protistas. Los protistas tienen a los famosos protozoarios. Los protozoarios, como este paramecio, ¿cierto? Son heterótrofos, ya que no hacen fotosíntesis, son heterótrofos, correcto. Y pues el protista, como este alga que está aquí, estas algas, las algas sí hacen fotosíntesis, por lo tanto son autótrofos, correcto. Entonces el reino protista contiene a individuos heterótrofos, los protozoarios, y autótrofos como las algas. También recuerda que los protozoarios, todos ellos son unicelulares, correcto, como el paramecio, como el plasmodio que causa la malaria, como la ameba, ¿cierto? Como las giardias, todos son unicelulares. Pero las algas son unicelulares y también son pluricelulares. ¿Está bien? Recuerda eso. Entonces, el reino protista contiene individuos unicelulares y pluricelulares, a heterótrofos y a autótrofos. ¿Está bien? Pero recuerda, las algas no son plantas, las plantas están en otro reino. Muy bien. Sí. Bueno, esta es una clasificación, fíjate. Si te has dado cuenta, aquí dice protoctista, ¿cierto? No dice protista, dice protoctista. ¿Por qué será? Aquí está, mira, ¿ve? En un inicio, cuando Whittaker clasificó sus 5 reinos, era fungi, hongos, planta, animal, protistas, ¿cierto? Y monedas. Whittaker, antes que Whittaker, te cuento, estaba Copeland. Copeland propuso 4 reinos. Whittaker propone 5 reinos, ya que antes los hongos estaban incluidos en las plantas. Y lo que hizo Whittaker es separar a los hongos de las plantas. Por tal motivo aparecen 5 reinos, ya no 4, que había propuesto Copeland. Robert Copeland. ¿Está bien? Ahora, luego hubo un renombramiento, ¿cierto? Y al reino protista se le llama ahora reino protoctista. ¿Saben por qué? Porque antes el reino protista solamente contenía pues a los organismos, unicelulares, ¿cierto? No contenía a las algas gigantes, ¿cierto? A las algas pluricelulares. Entonces, en el reino protoctista lo que se hace es incluir en este reino a las algas gigantes, a los individuos pluricelulares, que antes pues estaban en otro reino, en el reino plantae. Se consideraba plantas a las algas grandes, ¿está bien? Entonces así nace pues el reino protoctista, ¿correcto? Y pues 3 dominios propuestos por Wozen, ¿cierto? Dominio arcae, eucaria y dominio bacteria. No hemos hablado de dominio arcae, pero te lo comento, es un dominio de donde hay bacterias, pero son procariotas. Procariotas son extremófilas, soportan cantidades altas de temperatura, de sales y también de metano. En cambio, el dominio bacteria son procariotas normales, digamos, ¿no? Común y corriente. Entonces, mira, te comento, son 2 tipos de células. Célula eucariota, que está aquí, nosotros, un pez, un ave, un insecto, un gusano, y las células procariotas. Pero las procariotas se dividen a la vez en 2.
bacterias y arqueobacterias. Las bacterias son las simples y las arqueobacterias son las Ranger, ¿no? Las que soportan condiciones extremas. Muy bien. Siguiente pregunta. En el cariotipo de una mujer con síndrome de Down se esperaría encontrar, síndrome de Down, ¿cierto? Una mujer. El síndrome de Down es se origina por una anomalía cromosómica, ¿cierto? Y pues causa una alteración en el fenotipo del adulto, ¿cierto? Por una simple mala división de los cromosomas. Entonces, ¿cómo será? Te comento, el síndrome de Down también lo conocen como el síndrome del par 21. ¿Por qué? Porque en el par 21 hay un cromosoma extra, ¿cierto? Te comento. Nosotros los seres humanos tenemos en total 46 cromosomas. ¿Está bien? Si nos sacan una célula de una piel y lo estudian, allí van a encontrar 46 cromosomas. ¿Está bien? Ahora, de los 46 cromosomas, ¿cierto? Estos se agrupan en 23 pares. Aquí tenemos, mira, el primer par, 2 cromosomas. Segundo par, tercer par, y así llegamos hasta el último par. ¿Te das cuenta? El par 23. Este último par, el par 23, se denomina el famoso par sexual. Par sexual. ¿Está bien? Si eres el par sexual, los otros 22 son los pares somáticos, ¿correcto? Que no son sexuales. Entonces, aquí está, mira, ve. En el par 21 debería haber solamente 2 cromosomas, ¿cierto? Pero hay 3. Este simple exceso de un cromosoma más hizo que esta niñita nazca con el síndrome de Down, ¿correcto? Un simple cromosoma más o también un cromosoma menos, ¿correcto? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿cómo es eso? Acá, mira, durante la división celular, aquí está la célula normal, fíjate todo bien, pero al momento que va a hacer anafase, recuerda que durante anafase la célula pues va a comenzar a estirarse, a separarse, ¿cierto? Mira, ve, este cromosoma que está aquí no está viajando acá, mira, ve. Este uso cromático está libre. Por lo tanto, cuando se separe, mira cómo queda. Esto que está aquí queda con más cromosomas y esto con menos cromosomas. ¿Te das cuenta? Y al final sigue la división, mira, ve. Y vamos a suponer que este evento es pues la famosa espermatogénesis y se forman aquí los espermatozoides, 4, ¿cierto? Entonces mira, ve, este que está aquí me queda con 3 cromosomas. Lo normal era 2, pero está 3. Y aquí me queda con uno menos, mira, ve. ¿Te das cuenta? Entonces supongamos que este espermatozoide, que tiene 3 cromosomas, se une a un óvulo de una mujer, ¿cierto? Y cuando se fusionen, se forma el cigoto, en el futuro nacerá el niño, ¿cierto? Y esta niña que va a nacer, nace con un cromosoma de más. ¿Te das cuenta? Mira, te explico nuevamente. Este espermatozoide debía tener solamente ¿cuánto? 23 cromosomas, ¿cierto? 23. Pero aquí tiene uno de más. Tiene entonces 24 cromosomas. Uno de más. Y se une con un óvulo también pues de 23 cromosomas. Entonces en total tendrá ¿cuánto? 47 cromosomas. ¿Por qué? Porque tiene uno de más. Lo normal era que tenga 46, 23 pares, ¿cierto? Pero por culpa de esta mala división, la famosa no disyunción, entonces este espermatozoide quedó con un cromosoma de más. ¿Te das cuenta? Y justamente este cromosoma de más es el que está aquí. Entonces este espermatozoide defectuoso se unió pues con este óvulo normal. Al final me generó una niña o niño también con síndrome de Down. Recuerda que el síndrome de Down puede afectar tanto a varones como a mujeres. Pero por ejemplo, hay otro síndrome, el famoso síndrome de Turner, que es por la ausencia de un cromosoma X, que solamente afecta a mujeres. Y el síndrome de Klinefelter, que es en varones. Los hombres somos XY, y si tenemos un cromosoma extra,
¿cierto? Un X más extra. Entonces, tenemos síndrome de Klinefelter. ¿Está bien? Muy bien. Aparte de ello, te recomiendo que aprendas el síndrome de Patau y también el síndrome de Edwards, que son alteraciones en cromosomas somáticos. ¿Está bien? Entonces, síndrome de Patau, Edwards y Down son alteraciones en cromosomas somáticos. ¿Está bien? Son trisomías. Pero el síndrome de Klinefelter y Turner son alteraciones en cromosomas sexuales. Uno es monosomía, Turner, y Klinefelter es trisomía de cromosoma sexual. ¿Está bien? Entonces, fíjate en la clave. Esta niña que está aquí con síndrome de Down debía tener ¿cuánto? 44 somáticos, ¿no? Pero tiene 45, ¿cierto? Aquí está la EVE y 2 sexuales. Aquí está. La clave es la E de enanito. Muy bien, chicos, si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y sobre todo comparte el video con la gente que está aprendiendo, ¿no? Gracias por tu atención y pues hasta la próxima oportunidad será conmigo. Adiós.